En las 4 primeras películas, exceptuando Soldados de Salamina, que sí que tenía un pasaje al pasado, Sí. son muy contemporáneos, ¿no? Pero las dos últimas, exceptuando el documental sobre Fernando Fernán Gómez, son viajes al pasado. Una del 87, son 30 años Sí. más o menos, y otra 50 años. ¿Y por qué? Es importante para hablar del contexto histórico que estamos viendo ahora, donde la economía va tan mal, el país se cae a trozos. ¿Es mejor ir al pasado para explicarnos mejor? Hombre, yo creo que en ese sentido la comprensión total de tu tiempo también incluye una mirada sobre el pasado. Es decir, no somos una generación espontánea que viene de la nada, somos el producto de un proceso. Por lo tanto, es natural. Si tú te fijas en la obra de casi todos los cineastas o escritores que admiramos, tienen un inicio muy contemporáneo, muy pegado a sus preocupaciones vitales de ese momento de la juventud, de cómo colocarse en el mundo real, de cómo combatir o encontrar la felicidad en el tiempo que les ha tocado vivir. E inmediatamente después hay una fase que es muy natural, donde comienza una observación de los tiempos pasados, de su niñez o incluso de la niñez de sus padres, ¿no? En el sentido de que trata de explicarse mejor el contexto. Es como yo digo, si fueran círculos, ¿no? La obra de uno primero traza un círculo muy cercano a su persona, como hacen los niños, luego abre ese círculo y lo trata sobre un tema. Y yo creo que finalmente la última fase es una fase donde se confunden ambas, es decir, empiezas a vivir en un no tiempo, empiezas a haber perdido contacto con el mundo real porque has perdido la intensidad de la juventud, porque vives en la calle y tal, y al mismo tiempo tampoco quieres vivir en los recuerdos porque ya también has contado tus recuerdos, entonces empiezas a vivir en una mezcla de realidad y ficción curiosa, a la que yo no he llegado todavía, pero seguramente estoy en esa segunda fase donde miras un poco alrededor. De hecho, yo tenía una idea locada que era hacer 3 películas sobre el siglo XX. Una era ambiciosa, una era Madrid, otra era esta y otra sería una de los años 40 o 20 años atrás cada una, o 20 y pocos años atrás, y tratar con eso de dar una perspectiva radical sobre el tiempo que me ha tocado vivir desde lo que yo considero el punto, digamos, más lejano de irradiación sobre nuestra vida, ¿no? Porque igual que yo pienso que ahora nosotros lo que ocurrió en el siglo XVIII, aunque tiene importancia, todavía no tiene la trascendencia, creo que todavía somos un poco hijos de la posguerra española, ¿no? Creo que todavía tenemos un elemento así, aunque no lo tratemos de manera directa, pero si uno mira y dice, ¿por qué mi familia vivía en esta ciudad? ¿Por qué mis padres tenían este oficio? Casi siempre hay una explicación que tiene que ver con la supervivencia de la posguerra o el drama de la guerra. Hoy mi padre le decía que iba a hablar contigo, decía, ese Trueba viene de Santander, de la película. ¿Y tanto? Claro. Y yo digo, qué sabio mi padre. Por supuesto. Antes no lo veía tan sabio, ahora sí, cada vez más. Y dice, ese viene de Santander. Y yo, pues se lo tengo que preguntar. Claro, es el apellido materno, Sí. una vez santanderina. Sí, venimos de Santander, de una zona de Cantabria que se llama Entrambas-Aguas, donde ese apellido, no voy a decir que sea común, pero es un apellido natural. Bueno, Cuatro Amigos acaba más o menos por esa zona, ¿no? Cuatro Amigos no, acababa en Galicia, En Galicia. en una casa. Porque el protagonista de Cuatro Amigos, bueno, el que quiere recuperar ese amor, Solo, sí. quiere más recuperarse a sí mismo, ¿no? Olvidar ese amor Seguramente, por fin, ¿no? sí, seguramente. Está saliendo del amor adolescente, ¿no? Es un amor muy ególatra, es un amor donde no estás preparado para dar, solo estás preparado para vivir una situación idílica, ¿no? No estás preparado para encontrarte con la persona real, sino que solo quieres encontrarte con la fantasía. Entonces también el final de la juventud tiene mucho que ver con el principio de encontrar que las cosas son de otra manera. Volviendo a Madrid y Vivir, o sea, están articuladas de la misma manera. Son dos personas, por ejemplo, Antonio no es tan mayor como Sacristán, pero son las miradas maduras hacia la juventud, ¿no? Y realmente este lavado donde se encuentran metidos parece el bar de este señor, son como dos almas metidas. Y digo, hostia, cuántas diferencias, en dos películas casi en un par de años, muchas similitudes, ¿no? O sea, eso estaba pensado. El personaje de Sacristán, un personaje que ha perdido la es más ilusión, pesimista, ¿no? que es más cínico, que es más aprovecha la situación, su propio beneficio, etc. Es más duro. El personaje de Javier aún no ha perdido esa. Entonces, yo no sé si las películas tienen relación. Lo que sí me gustaría, o lo que yo sí pienso, es que las películas se comentan una sobre la otra. Porque ya te digo, forman parte de ese proyecto un poco más elaborado de
un tiempo, ¿no? De un lugar, y seguramente los personajes están elegidos también en función de los valores que en el momento dado crees que tienen los referentes. ¿Y lo de la banda sonora cómo sale? Porque contar con Pat Metheny y Charlie... La banda sonora es un accidente afortunado, ¿no? Porque al acabar la película a mí me venía mucho un elemento de western que tenía en los paisajes, en cierto tono crepuscular de algunas acciones de Javier. Y de pronto dije, qué bonito sería unificarlo. Entonces hay un disco de Pat Metheny y Charlie Hayden que se llama Beyond Missouri Skies, que a mí me gusta mucho. Ellos son del oeste americano, los dos, y entonces se me ocurrió llamar a Charlie Hayden. Él fue el primero que vio la película sin acabar de montar, pero la vio entera y se convirtió en un fanático de la película. Y él fue el que llamó a Pat Metheny y le dijo, tienes que ver esto. Y el otro lo vio y a partir de ahí se convirtieron, para mí era placer porque eran hiperfans, ¿no?, de la película. Y claro, es un momento en el que estás acabando de elaborar la película y encontrarte a gente que la defiende a muerte, es maravilloso.